Junto con lo anterior aparecen alteraciones del impulso sexual de tipo parafilia o perversiones sexuales. Parafilia alude a un gusto colateral, a una preferencia colateral que es distinto a lo usual para la mayoría de las personas. Y la palabra perversión sexual alude a un algo moralmente reprobable o sucio que está, o dañino, que está a la base o que está mezclado con la vivencia de la parafilia. La palabra perversión sexual, al tener esa connotación moral, no se utiliza en la actualidad, es despectiva, pero sin embargo da cuenta de un aspecto de lo que incluimos dentro de las parafilias que me parece necesario mencionar. No estoy queriendo decir que las cosas sean patológicas por ser moralmente reprobables. Lo que estoy queriendo decir es que una característica de las cosas que vamos a hablar de aquí en adelante consiste en tener algún dejo de reprobación moral o de ser perjudiciales para la mayoría de las personas. Hay que considerar que en la psiquiatría la homosexualidad masculina y femenina dejó de ser un diagnóstico hace mucho, mucho, mucho tiempo, hace varias décadas atrás. ¿Ah? Creo que fue en el DSM-2, donde fue la última clasificación psiquiátrica internacional en que la homosexualidad apareció como un diagnóstico, y eso fue hace más de 40 años. ¿Qué es una parafilia? Para obtener gratificación sexual, el sujeto requiere de fantasías, de objetos o de acciones extrañas, potencialmente peligrosas, pero por lo menos inusuales. Sin ellas, el sujeto no logra la excitación ni el orgasmo, y el uso de esta fantasía, objetos o acciones extrañas es exclusivo o claramente preferente a la sexualidad más usual. Esta es una definición que está escrita pisando huevo. Es súper difícil porque cada palabra pudiera interpretarse de alguna manera que no es la adecuada. ¿A qué se refiere en la práctica? Supongamos que yo tengo mi pareja sexual y que con mi pareja sexual no se gusta utilizar algún juguete estimulante. Ya, nos gusta usar un juguete estimulante, pero si se le acaban las pilas, digamos, eso no nos impide pasarlo bien de varias otras maneras. Hay algunas cosas que hacemos con los juguetitos y otras cosas las hacemos sin el juguetito y no pasa mucho. Obviamente no estamos frente a una parafilia, no hay un fetichismo. Ahora, eh, supongamos que ese juguete provocara dolor y yo ocupara ese juguete con mi pareja para provocarle dolor. Y ella o él se somete a provocar dolor, a que yo le provoque dolor, por cualquier razón que no implica que se sienta satisfecho o satisfecho sexualmente con ese dolor. Entonces ya yo estoy provocando daño. ¿Se fijan? Entonces necesito o me gusta provocar daño para sentir dolor, y además yo prefiero, si no está el juguetito en realidad es fome. Igual lo puedo hacer, pero es fome. O no, en realidad si no está el juguetito, ¿para qué? No, entonces si tiene que ser, si no está el juguetito, a lo mejor la puedo peñiscar. ¿Te das cuenta? O sea, y hay una cosa distinta, porque lo necesito, si no la satisfacción es pobre, o si lo tengo, tengo que usar otra cosa, si no lo tengo, tengo que usar otra cosa, y entonces yo necesito provocar dolor para generarme placer. Y si no tengo la opción de provocar dolor, entonces no, ¿para qué? No. A eso se refiere con esto. Ahora, evidentemente esto admite las más amplias excepciones, porque si mi pareja sexual estuviera muy entusiasmado con el hecho que yo le provoque dolor y se siente sumamente excitado cuando yo le provoco dolor, y es un mutuo acuerdo entre ambos que somos adultos y tomamos ciertos resguardos para que nadie resulte con daño definitivo, y de repente jugamos las cambiaditas, si tú querís, pucha, eso calificaría como sadomasoquismo sexual, pero no sé si se va a hacer ese diagnóstico, en primer lugar, porque evidentemente no va a haber una consulta, pero en segundo lugar, aunque lo hubiera, si es una actitud consentida por ambos adultos y sin generar consecuencias graves, ¿qué tengo que hacer yo como psiquiatra metido ahí?
¿De acuerdo? Entonces, esto siempre admite varias miradas y varias cosas. Tenemos el fetichismo. Se trata acá de que para obtener gratificación sexual el sujeto debe usar de manera exclusiva o altamente preferente algún objeto inanimado, que te digo yo, un calzón, un vaso, lo que sea, ¿ya? O alguna región corporal, los pies, las manos, los lóbulos de las orejas, en fin. Está la zoofilia, que incluye que para obtener gratificación sexual el sujeto debe incluir animales en la relación sexual o tener relaciones sexuales con animales de manera preferente o exclusiva. Está el exhibicionismo, en que para obtener gratificación sexual el sujeto de manera preferente o exclusiva debe mostrar sus genitales a otra persona en una situación inadecuada. Esa otra persona generalmente es tomada por sorpresa, no es una persona que va a participar voluntariamente en el acto, muchas veces es a personas jóvenes, porque una parte del goce fetichista es quitar una especie de virginidad mental a la otra persona. La reacción de repulsión o de susto que experimenta la otra persona es parte de la gratificación sexual. En el voyerismo, por el contrario, lo que hay es una gratificación sexual preferente o exclusiva cuando el sujeto mira a otras personas desnudas o a otras personas sosteniendo relaciones sexuales. A mí, una persona que atendí me contó que estaba en su dormitorio en una tarde teniendo relaciones sexuales con su pareja y de repente vio por la ventana y resulta que el vecino del departamento del lado estaba con un espejo mirándolo hacia la pieza de ellos, lo que ellos estaban haciendo, que no tenían la cortina cerrada, porque quién iba a pensar que en un edificio no sé qué piso de altura alguien podría mirar para adentro. Ese tipo de cosas. El travestismo fetichista es la situación en que para obtener gratificación sexual el sujeto debe vestirse con ropas usualmente usadas por el otro género. Entonces, en el caso mío, yo la única manera de obtener una excitación sexual importante y la manera que yo prefiero además, y la que más me gusta, es ponerme calzones y sostenes debajo de la ropa que usualmente utilizo o derechamente vestirme de mujer antes de tener relaciones sexuales. Independientemente de que las relaciones sexuales que yo tenga sean homo o heterosexuales, ¿de acuerdo? El hecho está en utilizar la vestimenta. Yo podría ponerme ropas que usualmente utilizan las mujeres para realizar masturbación y también sería un travestismo. Pero si yo lo que me gusta es que hemos tenido pacientes con esto, que me gusta robar los calzones del tendedero de la vecina para realizar masturbación mientras toco, huelo y miro estos calzones, ahí se trata de un fetichismo, no de un travestismo. ¿Ah? Ahora, este concepto de travestismo fetichista como perversión sexual no tiene ninguna relación con el uso de prendas usuales para el otro género por moda. Por ejemplo, hoy día las mujeres usan pantalones, que era una prenda que hace unas cuantas décadas atrás estaba reservada solamente para los varones, por lo tanto, evidentemente eso no entra acá. Tampoco por razones laborales, o sea, yo podría utilizar ropas femeninas para actuar en una obra de teatro, y eso. Y entonces yo uso ropa femenina para actuar en una obra de teatro, no tener gratificación sexual, por lo tanto eso no es travestismo fetichista, no es una parafilia. Eso es caracterizarme como un personaje para una obra de teatro. Tampoco como preferencia individual, que te digo yo, pudiera haber alguna persona que considere que los calzones de mujer son más cómodos para uno que los calzoncillos de hombre y es asunto de él, digamos, que me importa a mí. Yo en lo personal no estoy en absoluto de acuerdo con eso, pero... ¿ah? O que yo use prendas propias del otro género porque soy transgénero. Ahí tampoco califica como travestismo fetichista.
Lo que quiero decir con esto es que si yo voy a un espectáculo de revista tipo Circo Timoteo y aparece ahí alguien que me da la impresión de que fuera fenotípicamente varón, utilizando ropas de mujer para cantar y bailar, yo no puedo hacer un diagnóstico de nada, porque no puedo hacer un diagnóstico si la persona no viene a consultarme por un problema de salud mental específico. Yo le tengo que preguntar cómo vivencia esto y entonces yo podría decir que esta persona a lo mejor tiene el diagnóstico que sea, pero lo que le pasa con las prendas de mujer es que está trabajando, simplemente. O sea, la consulta requiere perdón, el diagnóstico requiere que exista una consulta, ¿de acuerdo? Y una consulta además por ese tema, porque esa persona que trabaja vestido ese varón que trabaja vestido de mujer, cantando y bailando, y que fuera de estar vestido de mujer puede ser homo o heterosexual, pero incluso si fuera homosexual, para tener relaciones sexuales se saca la ropa y tiene relaciones sexuales vestido o desnudo, en fin, obviamente eso no es un travestismo fetichista, eso es vestir ropa de mujer para trabajar, es otra cosa, ¿de acuerdo? Está el sadismo sexual, que es la situación en que para obtener gratificación sexual de manera preferente o exclusiva, el sujeto necesita infligir dolor o humillación a su pareja sexual. Y está el masoquismo sexual, en que el sujeto debe someterse a maltratos físicos o psicológicos por parte de su pareja sexual. Acá, a ver, en la actividad sexual normal, escucha, usé la palabra normal, en la actividad sexual usual, no es raro que existan juegos de roles, así como que yo soy inocente y tú te aprovechas de mí, o yo simplemente trabajo acá y tú eres mi patrón, o yo, qué sé yo, lo que tú quieras, ¿ah? O aparece algún palmazo, cualquier cosa así. Cuando ambos tienen claro que es un juego de rol y que es para que la cosa sea más sabrosa, eso no califica como parafilia. Acá estamos hablando de que la persona efectivamente necesita infligir dolor y sufrimiento al otro, o necesite sufrir dolor y sufrimiento real para obtener excitación sexual. De nuevo, el sadismo sexual y el masoquismo sexual se convierten en un problema cuando no hay consentimiento de la contraparte o cuando son un problema para mí mismo, y entonces hay una consulta. Con lo anterior me refiero a que una persona pudiera tener sadismo sexual y tener su pareja tiene masoquismo sexual y entre los dos se entienden súper bien, o pudiera ser una persona que fuera un antisocial, un psicópata, que comete delitos sexuales, o sea que es un violador en serie y que dentro de las conductas de violación tiene sadismo sexual. O sea, junto con, digamos, el acto de violar ya es un acto sádico, pero además dentro de la violación hay golpes, más allá de lo necesario para someter a la víctima, y hay latigazos, y hay amarras, y hay cosas así. Eh, Obviamente que en ese caso hay un problema tremendo porque se le está haciendo daño a otra persona por un problema de salud mental muy grave, y ahí no necesariamente va a haber una consulta. Lo más probable es que ese tipo en algún momento sea detenido y el juez, ante lo profundamente anormal de sus conductas, solicita un peritaje psiquiátrico para evaluar la salud mental del sujeto, y ahí va a haber que concluir, a menos que el tipo efectivamente tenga alguna patología de tipo psicótico, que es muy poco probable, va a haber que concluir que el hombre tiene una sadismo sexual y que tiene un trastorno sexual de la personalidad y que evidentemente es absolutamente responsable por el daño cometido. Ahí hay una situación que estaba mencionando porque se puede diagnosticar la parafilia sin que exista una consulta al menos voluntaria. La gerontofilia está orientada hacia los adultos mayores. eh, de nuevo, es problema si es que es problema para el paciente. La necrofilia, que está orientada hacia los cadáveres, es una situación muy anómala que hemos visto en pacientes con trastornos psicóticos muy graves, con esquizofrenia muy, 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 muy graves. Está la clismafilia, que tiene que ver con los enemas evacuantes, la urolagnia, que tiene que ver con la orina, la coprofilia, que tiene que ver con las fecas,
recuérdense del caso Spiniak. El fruderismo, que tiene que ver con rozar los propios genitales con otras personas, generalmente de manera inadvertida. Eso es un problema, constituye un abuso sexual, y el hecho que la persona presente esta parafilia no lo exime de responsabilidad penal. Está la dendrofilia, que es con los vegetales, con las plantas; el pigmaliismo, que es con las estatuas, monumentos y figuras inanimadas de tipo humanoide, como podría ser, por ejemplo, un maniquí. En mi opinión, al menos, acá no califica a aquella persona que utiliza una muñeca de tipo sexual, o cualquier aparato de tipo de estimulación que está diseñado para la estimulación sexual, porque ese aparato tiene efectivamente ese diseño, aunque es una opinión que tengo yo y que es bastante discutible. Eh, la masturbación, evidentemente, es una conducta sexual absolutamente normal en todas las personas y en todas las edades, pero pudiera convertirse en un problema de tipo parafílico, un problema de salud mental, si es que la masturbación fuera compulsiva. Ahora, ¿cuándo es compulsiva? Cuando es excesiva. ¿Y cuándo es excesiva? Cuando para mí, que me masturbo, termina siendo un problema y yo quiero aliviar ese problema, o cuando hay un observador externo que tiene razones para considerar que es un problema. Teníamos un paciente en sala que tenía una discapacidad intelectual grave y que se masturbaba compulsivamente al punto de provocarse heridas en el pene. Entonces, obviamente que no tenía ninguna precaución ni cuidado y se masturbaba no importando si es que había gente delante de él o no, en una conducta que, además de ser masturbación compulsiva, era también de desinhibición sexual. Con él la conducta se pudo controlar con acetato de medroxiprogesterona, que es un medicamento que reduce, que tiene poca evidencia, pero que puede reducir la libido, y en algunos casos de masturbación compulsiva en personas con trastorno psiquiátrico severo hemos tenido mejoría sintomática. En el caso de él, igual se seguía masturbando, pero mucho menos, y se pudo sanar las lesiones que tenía en el pene y que se le habían infectado varias veces, y qué sé yo. Para que se haga una idea de cuándo uno considera que las cosas son patológicas. La pedofilia. Hay una definición de pedofilia como perversión sexual, y hay otras cosas que son del ámbito legal y del ámbito ético. En la pedofilia consideramos pedófilo a aquella persona que obtiene la gratificación sexual de manera preferente o exclusiva con el abuso de personas menores de edad en etapa prepuberal, o sea que todavía no han tenido desarrollo genital. Y reservamos el término efofilia en las personas que para obtener gratificación sexual deben abusar de personas físicamente adolescentes. En psiquiatría, por lo tanto, no importa la edad del otro, sino que importa su grado de desarrollo. Si es prepuberal, es una pedofilia, y si es postpuberal, pero todavía adolescente, es una efofilia. En general, sí, la efofilia clasifica, no hay una definición clara en términos de edad, pero estamos hablando de adolescentes hasta antes de la maduración sexual completa. Ahora, hay que considerar que esto no tiene absolutamente ninguna relación con lo que la ley considera abuso sexual y violación en menores. La ley establece tres instancias. Está el mayor de 18 años, el menor de 14 años y la persona que está entre los 14 y los 18. Si un adulto tiene cualquier conducta de índole sexual con otro adulto consentido, eso es nada, ¿ya? Si no es consentido y la conducta incluyó la penetración sexual, entonces es una violación, y si la conducta no incluyó la violación sexual, entonces es un abuso sexual. ¿Ya? Ahí los límites, digamos, de qué momento en adelante es un abuso sexual, ahí son medio difusos, pero eso. ¿Ya?
Si el adulto tiene conductas similares con un menor de 14 años, exista o no exista eh, consentimiento, de todas maneras se considera violación sexual si es que hubo penetración sexual o abuso sexual si es que no hubo penetración sexual. O sea, si un adulto de veintitantos años tiene una polola que tiene 12 o un pololo que tiene 12, está cometiendo abuso sexual, y si la interacción incluyó penetración, está cometiendo una violación que se llama violación impropia y que tiene más pena que la violación a personas adultas. Eso independientemente de que el niño o niña de 12 años esté súper enamorado de la persona adulta y esté absolutamente convencido de que lo único que quiere es tener relaciones sexuales con esa persona adulta, de todas maneras no se considera, y porque ese menor no es capaz de consentir. Entonces, menor de 14 años, no. En mayor de 18 años, puede ser. Si está entre los 14 y los 18, una persona adulta puede tener una relación afectiva o sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, siempre y cuando ese adulto no tenga un ascendiente sobre el menor. Ascendiente significa que el adulto sea el papá, la mamá, el hermano, el tío, el padrastro, la madrastra, el profesor, el doctor, el cura, el pastor o cualquier otra figura que tenga alguna autoridad sobre el menor o que contribuya a su manutención. El tío del hogar del Sename, el administrador del hogar del Sename, el psicólogo, la psicóloga, quien ustedes quieran que tenga. En ese caso se considera, si es que hay consentimiento, se considera que es un delito de estupro. Obviamente, si no hay consentimiento, es una violación, sin duda alguna. ¿De acuerdo? En particular, cuando hay relación consanguínea y hay incesto, el incesto no es considerado delito en nuestra legislación. Si dos hermanos o una mamá y su hijo deciden cohabitar juntos sexualmente y son ambos mayores de edad, nada, ¿de acuerdo? En este cuadro les muestro un resumen de lo que les acabo de explicar. Aparece en una misma celda a los 14 o 18 años lo de que puede el acceso ser lícito o ser un estupro según las condiciones que ya les conté. Hay otros términos que se utilizan se utilizan en el ambiente legal para describir actividades sexuales con menores. Hay uno que parece que ya está obsoleto, aunque se puede aplicar legalmente, pero no tendría sentido, que es la relación carnal homosexual con un menor. Como si un abuso sexual a un menor fuera más grave si es homosexual que si es heterosexual. A mí me parece que eso debiera ser corregido en algún momento. Eh, Se considera abuso sexual con un menor cualquier acto de connotación sexual que afecte los genitales, el ano o la boca de un menor. Es delito en Chile pagar por los servicios sexuales de menores, o sea, ser cliente de explotación sexual infantil. Acá hay que hacer un paréntesis que no lo había mencionado. En Chile no existe el concepto de prostitución infantil. La prostitución o comercio sexual es un acto voluntario en que una persona adulta decide utilizar como capital de trabajo su cuerpo para ofrecer el servicio de satisfacción y gratificación sexual a cambio de un pago en dinero. Eh, Se considera que los niños de menores de 18 años no tienen la capacidad legal para consentir y por lo tanto no pueden utilizar su cuerpo para eh, ofrecer gratificación sexual a cambio de un pago, y cuando eso ocurre están siendo explotados sexualmente por alguien más. El cliente de la explotación sexual infantil comete un delito y puede ser sancionado si es suspendido, y el proxeneta, que actúa como facilitador de la explotación sexual de menores, también está cometiendo un delito, por supuesto, y tiene una pena mayor. En Chile también la producción o el almacenamiento de material pornográfico en el que participen menores es un delito. Por lo tanto, si ocurriera que alguna persona que yo conozco, entre comillas amigo, enviara un video pornográfico donde participa un menor de edad
y después por alguna razón mi celular es periciado y aparece ese video en mi celular, yo estoy cometiendo el delito de almacenamiento de material pornográfico en que participen menores de edad. No olviden que cuando uno borra archivos de su celular, en general los archivos no se borran, solamente se borra el acceso y la policía tiene maneras para recuperar los datos de los equipos. En general, cuando uno descarta un celular, debiera destruirlo completamente. Lo vimos desde el punto de vista psiquiátrico, que es bastante más simple. Lo vemos porque es simple porque es una clasificación que se utiliza para hacer diagnósticos. Desde el punto de vista legal hay varias figuras muy específicas que son bastante más complicadas porque se trata de configurar conductas que van asociadas a una sanción. Ahora, desde el punto de vista ético, las relaciones y esto es un punto de vista ético, por lo tanto es un punto de vista personal, mío, individual, que pudiera a ustedes hacerles sentido o no. Las relaciones de pareja, para mí, donde hay grandes diferencias de edad y que incluyen a un adolescente, pueden reflejar y provocar un daño psicológico de los involucrados. Me refiero a que si de repente hay una, ¿qué te digo yo?, profesora de 40 años que se pone a pololear con un alumno de su colegio, quizás al que ella no le hace clase, que tiene 15, ella no está cometiendo un delito. Alguien podría decir que es efebofílica, pero ella ha tenido otras parejas adultas con las que ha tenido gratificación sexual, por lo tanto no es efebofílica como parafilia, no está cometiendo un delito porque no tiene un ascendiente directo sobre ese menor. Sin embargo, es raro. Es probable que a ella le pasen cosas, digamos que tenga algún problema en su personalidad o alguna situación que está atravesando que la hace cometer una conducta así de anómala y es probable que ese niño también tenga algunas dificultades emocionales que lo hacen involucrarse con una mujer tanto mayor que él. Y esa relación es muy probable que provoque daño emocional por la relación misma, pero también por la relación del resto de la comunidad escolar y de la familia de ella y de la familia del chiquillo. Obviamente que esa diferencia de 25 años, si ella tuviera 70 y él 45, la verdad es que, perdón, sí, 45, la verdad es que es una diferencia que sigue pareciendo importante, pero que no es tan grave, digamos, ¿ya? Ahora, eso es una apreciación que tiene valor ético desde mi ética personal, digamos, y es quizás un punto para discutir.